que vais a contar vuestro relato cada uno. Podéis contar la historia a la vez, o sea, ir complementando el relato de uno con el otro, siempre y cuando no os piséis, porfa. Si uno habla, pues respetáis el turno de palabra y luego le complementáis, ¿vale? Para que se escuche más que nada a todos. Vale. Si veo que yo os dejo hablar, que contéis vuestra historia. Si veo que necesitáis un poquito de apoyo, de ayuda porque os quedáis en silencio o lo que sea, yo os pregunto. A veces pasa que contáis la historia muy rápido, sobre todo la gente que ha sufrido mucho lo quiere contar muy rápido para salir de ello, entonces os hago más preguntas, un poquito más profundas y para volver atrás y que me lo volváis a contar de otra manera distinta, ¿vale? Si en algún momento queréis parar o os sentís incómodos o lo que sea, nos decís, no hay problema. Y poco más, móviles apagados, por favor, silencio, todos, ¿sí? Vale. A última hora, pero sí. Así estoy con... Y ya está, vamos a comenzar. Yo solo os hago una pregunta. ¿Qué estáis haciendo en el momento antes de que sucediera todo? Y ya cualquiera de vosotros empieza. Pues, tapiar la puerta de Casa de Cruz. La estamos tapiando con yeso y fue cuando se fue Jara a por la paleta. Y ahí ya fue cuando empezó la ruina. O sea, antes de eso estabais, entiendo, en casa de Jara, que os pidió ayuda para... Bueno, te estabas comiendo las piscinas. Bueno, si nos vamos más atrás, sí. Yo estaba en las piscinas con otra... Ni con él, ni con Jara, ni con Iván. Yo estaba a otra cosa y ya pues me llamó aquí el amigo Pablo. Con Jara estábamos nosotros en la cochera. Bueno, estaba yo con Jara en su cochera y tal, y nos empezaron a avisar de que bajaba la Val y tal. Y dijimos, vamos a taparle la puerta porque en la anterior regada entró agua. Vamos a taparle la puerta. Fuimos a casa de Jara primero y acudió mi padre. Y me dijo, pues vete tú a Casa de Cruz y me quedo yo tapando esta y así pues, porque está allá, está a punto de bajar ya. Y ya, pues, a mí que me gusta más esto que el tonto lápiz, pues fui a buscar a las piscinas y en ese transcurso me llamó Iván y me dijo, ¿vas a ir a ver la Val? Digo, sí, digo que vamos a tapar la puerta de Casa de Cruz y ya luego vamos a ver cómo baja la Val con el todoterreno. Vale, pues venga, acudo a Casa de Cruz. Cogimos a este y ya bajamos. Y en ese momento, pues eso. Hicimos la masada, pegamos el coche en la puerta. Bueno, dejamos el coche en la puerta, sacamos el saco de yeso, tal, nos ponemos a hacer la masada y nos llevamos una paleta para hacer el yeso. Vamos con las manos y dice Jara, espera que voy a ver si tiene mi madre una paleta en el almacén. Y usted me lo llevó móvil. Yo le dejé mi móvil porque no tenían poca batería, yo le dejé mientras ellos estaban abriendo todo, le dejé mi móvil y ella se fue con mi móvil y yo estaba con ellos y yo escuché a Jara de repente decir que baja el río. Y dije yo, que baja el río, qué raro. Y ya me asomé porque estábamos como en una esquina y a lo que yo me asomé ya el agua me llegaba por las rodillas. Y ya le dije a ellos que baja el río, que baja el río. Y a lo que nos giramos, el todoterreno de Pablo se fue como si fuese... ¿Una cascarasme? Igual. Pero... Igual. Y luego intentamos subir en lo alto, dejamos todo un poco porque ya el agua nos llegaba por la rodilla. Nos subimos en una mesa, en una ventana, y yo me acuerdo que Samuel era el último y me empezó a decir... Que le pesaba más el culo también. Bueno, o porque estaba amasando. Y dijo, sube, que me está llegando a la cintura. Y ya subió Pablo, subí yo al tejado y como si fuese a peso muerto, lo subimos entre los dos hasta el tejado. Claro, a peso muerto. Pero hay que contarlo todo, que lo voy a explicar. Que yo me quedé masando, o sea, echando a un yeso y ya me dijeron estos, que no da tiempo, que sí queda tiempo, que sí queda tiempo. Y ya me subieron. Claro, con la idea de que fuera pues como la anterior, entró una rodilla de agua y pues, claro, haciendo la masada y ya cogimos, tira, deja todo y vámonos. ¿En algún momento escuchasteis algún ruido fuerte, algo, o solamente el aviso de Jara de que viene el río? El aviso de Jara que viene el río, que yo ni la escuché bajaba. A Jara. Es que el río fue toda la vez, o sea, no es que escucharas el ruido y luego vino el agua. Entonces, ahí es que la casa hacía chaflán y estamos protegidos del agua entonces. Y nada, el agua vino, nos empujó, tiró la máquina de coser que tenía con maceteros y tal, así. Nos lo tiró encima y tal, y bueno, el coche yo me acuerdo de verlo y... El coche, el Samurai. Claro, y Jara, yo pensaba que estaba en el almacén y ya, claro, empezamos a llamarla en cuanto subimos, claro, ya el almacén no se veía. Ya, claro. Si era todo agua. Pero es que lo gordo fue que nos contó Jara que en el momento que ya vino la riada
y se la llevó a ella y nosotros ya estamos en el tejado, te escucho a ti gritar, Jara, Jara, dice, yo te escucho 2 o 3 veces y ya pues se fue hacia el pabellón. O sea, conseguís subir al tejado y Sí, desde ¿no? ahí veis cómo se lleva la caseta. No. al plano. No se veía veía nada. Nos costaría subir, pues fíjate, con miedo y con esto subes como un gato. Nada. Y subimos, nos recorrimos el tejado, que es, joder, no es una casa muy grande, y desde el tejado se vería el almacén. Y a lo que subimos y miramos ya no estaba el almacén. O sea, Tampoco se veía nada. Era agua, agua, agua y no sabías si el almacén estaba por debajo, por encima, si se veía algo. Veías agua, ramas, árboles, no veías nada. Estamos en un tejado en medio del mar, porque mirabas lo que dice Iván, mirarás donde mirarás, solo se veía agua, o sea, mirabas las montañas que aún hay trozo y decías, pero si es que es imposible que sea todo agua lo que hay aquí. claro, y nosotros ya no teníamos luz desde primeras, o sea, porque ahí no hay luz. Es que dijeras, no, es que al irse la luz no veíamos nada, y directamente yo no sabía si se había apretado el río al pueblo y no nos imaginábamos que bajaba semejante altura. Era... Y luego luego estuvimos ahí... Sin batería. Claro, Porque yo estaba con 3%, Iván me parece, bueno, No, tu móvil, Jara, El móvil lo tenía y Jara. tú también, y yo un 1%, claro, se me claro, acabó también. y nos dio para llamar pues a mi padre, a su padre que llamó, al 112 y adiós batería. Es curioso que la mayoría no tenían, vamos, un 10% de la Fíjate tú batería. Escuchar estas cosas de, yo qué sé, lo que pasó en Valencia, y hostia, pues no tenía batería. Bueno, Dios, ¿cómo no puedes tener batería? Pues si luego pasan las cosas así. Sí. Luego, Y a las 10:30 de la noche, que no es que fuera a las 3 de la mañana, que a lo mejor le has pegado fuego a la batería. En esos primeros momentos en que estáis solos ahí arriba en el tejado, llamas a Jara, no oyes a nadie porque no te responde en ese momento. ay, sí, ¿Qué pensáis? O sea, ¿cuál es la interacción que tenéis unos con otros? ¿Os miráis? ¿Os preguntáis cosas? ¿Cómo actuáis? yo no podía estar quieto. Y vamos, yo pensaba que se había muerto. Es que era imposible que sobreviviera. O sea, tiras 200 barriles donde se fue Jara el día de la riada y yo creo que no hay ninguno donde fue Jara. Eso era imposible. Y que es el más optimista del mundo, pues no, que sí, que estará bien. ¿Cómo va a estar bien? Y vamos, Dios, ¿qué tal? Dando vueltas sin parar. Quería bajar. Yo me acuerdo que yo decía que bajo a ver si está. Y le decíamos que no bajase, que esperábamos allí y que si ha sido la mala suerte de que Jara no estuviese viva, que al menos fuese una sola persona, no fuese él también a perder la vida bajando del tejado. O sea, yo creo que lo que hizo es, o sea, si nosotros llegamos a subir al tejado, vemos el almacén y vemos a Jara allí, y en ese momento se lleva al almacén, sí que nos hubiéramos... Pero por instinto de decir, se te va una amiga y te tiras sin pensarlo. O sea, para adelante y para adelante, no piensas en nada más. ¿Cuántos metros hay de la caseta donde apareció? Más o menos. Más de 100 seguro. 300 metros ahora, o... Sí. Se cruzó el parque y eso, me parece que lo miramos después de que pasara y eran eso, Sí, 200, 300 metros. Una burrada, para lo que no le pasó nada. ¿Crees que no sobrevivía por la fuerza que llevaba el agua? ¿O por todo Claro, lo que o sea, arrastraba? es que era imposible sobrevivir si bajaban, yo qué sé, 3 metros de agua. Uy, 3. Y chopos Y con cruzados. una virgen que es que bajamos, en cuanto pudimos un poco, bajamos al jardín a ver cómo estaba el asunto. Porque claro, igual pensábamos que si le había dado tiempo, no sabíamos si se había quedado a mitad camino, si se había apretado y se había metido a casa, si... Claro, no escuchábamos nada, no veíamos nada. Y cuando bajé abajo y vi que estaban unos troncos ahí, unos árboles arrancados, todo que no se veía nada, bueno, claro, pues es que era de cajón. Es que lo raro es que sobreviviera. Ya... Sí, porque no son 300 metros de la caseta al pabellón, que es que son de estar a nivel cero a aparecer a 5 metros de altura. La cosa es que es mucha entre distancia de longitud y de altura, Y con todo que lleva el río también. que no sabes lo que puede venir. Que podía venir con troncos, piedras, con algo sumergido. Sí, me acuerdo que cada vez que estamos en el tejado escuchamos los chopos romperse, clas, clas. Y ya nos mirábamos como diciendo... Porque luego en el pabellón había un chopo cruzado del ancho del pabellón, había al día siguiente uno cruzado. Este viene uno de esos, te da a la casa, nosotros tres nos vamos a cascarla también. Yo me acuerdo que miraba el árbol ese y... Para A mí arriba, no se me como veía. un mono. Este saltó, pero... En el momento, vuelvo otra vez a que cuando estáis los tres en el tejado, esa conversación que decías tú de que él se iba a tirar, la llegasteis a tener, de decir no te tires porque tú también puedes caer o... Sí. Sí que fue Lo intentamos convencer porque no era lógico. Porque visto lo visto,
El agua seguía subiendo y no sabíamos hasta dónde iba a llegar ni lo que iba a pasar. Y ¿Os no, impresionó la reacción de él? no. No. No, porque primero es lo que hubiéramos hecho todos, solo que en ese momento le salió a él. Pero o sea, que es totalmente entendible. O sea, en ese momento yo creo que cualquier idea o cosa que hubiésemos dicho hubiese sido totalmente entendible, porque estás en un momento que es que no te imaginas que estás ahí. O sea, y yo creo que igual que a mí, a ellos dos también les pasó. O sea, yo me acuerdo un rato de estar en el tejado de pie y mirar hacia el río, ya pasó un rato, y decir, joder, si es que esta mierda es real, si es que estamos aquí, aunque en ese momento, ¿Cuánto rato llegasteis hasta más o menos ahí en el tejado? 3 horas seguro, creo yo. Entonces, y porque, bueno, después fue otra película, porque claro, Luego vamos a ver. Vale. Empezamos No, digo con- para salir, pero Porque luego después de que, bueno, lo veis a Jara, comentéis entre vosotros, me imagino que tú seguías nervioso. ¿Qué hicisteis después? O sea, tenéis cigarros, me decíais para fumar. eso fue la única alegría Qué que hubo bueno. esa noche. Bueno, ¿No se después, mojaron? antes de saber... No, no, No. sorprendentemente. Pues después de dar 1000 vueltas por el tejado, después de gritar 1000 veces Jara, pues me acuerdo de estar sentado, no sé cómo estaríamos, y echo la mano al bolsillo y saco un mechero y le di unas cuantas veces y dije, ¡guau! Digo, Pablo, digo, a fumar, que tenemos tabaco. ¿Qué tal los filtros? ¿Qué tal el papel? Bien, el tabaco bien. Y ya, claro, pues empezamos a fumar y lo que dice, en ese momento, pues el tabaco fue, claro, ¿Cuándo tuvisteis el primer contacto con otra persona? Con sus padres. sí. Fue. Es que estuvimos en el tejado y, claro, veíamos una una pared que se había dejado de ver por el agua y ya la empezamos a ver. Bajé primero a ver si estaba Jara y tal, volvimos a subir y era imposible cruzar hasta el pueblo porque estábamos apartados. Y cuando ya vimos que el nivel había bajado un poco más y tal, y que veíamos que ahí no iba a venir nadie a buscarnos, era imposible que viniera nadie. Tal y donde estábamos y las horas que eran y tal, y veíamos a los de Protección Civil, a la Guardia Civil en el otro lado, veíamos a gente, incluso un tractor se intentó acercar a donde estábamos nosotros y no había manera de poder. Y ya dijimos, pues tenemos que bajar. Bueno, lo votamos. Sí, hicimos- Yo quería bajar, él también, y él no. Y dijimos, pues esto tenemos que decirlo todos. O sea, O tiene todos que ser o una ninguno. decisión común. Pues no podemos decir unos y otros, ¿no? Porque si pasa luego cualquier cosa, tenemos que decirlo todos. Y yo no bajo. Yo no quería bajar, a mí me da miedo. Después de ver que no escuchábamos no sabíamos dónde estaba Jara, no sabíamos por dónde iba a llegar el agua, lo que había. El agua tiene mucha fuerza, entonces teníamos Un poco de terapia, hasta que lo convencimos de... Abrí que la decisión Hombre, era o los más 3 o normal ninguno. era quedarse en el tejado. O sea, Sí. lo más normal era esperar, no podíamos hacer nada. Pero claro, cualquiera se queda ahí. Y si hubiera estado Jara con nosotros, no bajamos. O sea, te quedas ahí esperando que te vengan a buscar, sabéis que está bien los de casa, digamos, pues ya está. Pues ya... Cuando eso se verá, pero cualquiera se quedaba ahí, ¿sabes? Porque en ese momento, antes de bajar, tú ya te habías puesto en contacto con tus padres desde la ventana. Sí, a ver, nos costó un tiempo porque no... Yo me acuerdo que estábamos esperando, intentando comunicar, llamaron al 112 y yo me acuerdo que cada 10 minutos, media hora, se escucha un helicóptero, que nos vienen a buscar. Ignorantes. Nosotros así mirando, nada. Que sí, que ahora lo he escuchado, ahora lo he escuchado. Y no venía nadie. Y intentamos hablar con la gente a lo lejos, no. Solo se escuchaba pasar el agua. Y yo me acuerdo de ver a mis padres, pues casualmente la casa de Cruz da a mi casa, al corral y a la terraza. Y yo vi a mis padres y yo les gritaba y no me escuchaban. Y yo tengo una manera de llamar a mis padres. Yo en vez de llamarle mamá o papá, yo siempre les he llamado padre o madre. Siempre. Entonces yo le llamé así. Entonces mis padres supieron que estaba ahí. Ese momento también ha sido duro con tus padres. Porque hasta que no te escucharon, no respiraron, por así decirlo. Y tampoco sabían que eras tú el que estaba ahí en el tejado. Eso es. Vosotros, aparte de Jara, echabais también de menos a alguien, ¿no sabíais que más o menos intuíais que podían estar bien porque vuestros familiares viven arriba? Yo solo tenía en mente a Jara en ese momento. Que en parte lo que hemos hablado alguna vez, está raro decirlo, pero dices, por lo menos solo tienes en la cabeza, o sea, ojalá que no hubiese pasado nada, pero como se te fue delante, claro, no te daba tiempo o no asimilabas que estabas tú en esa situación, o sea, solo pensabas en Jara, en Jara, en Jara. Entonces, la mente la teníamos con Jara, únicamente. Y a ver, y nosotros pues que estábamos, crees que no estábamos medianamente, estábamos bien, estábamos seguros.
Es normal, ¿eh? En ese momento de supervivencia, lo que estás es a la o de sobrevivir o de la persona que te ha ido. Bueno, llegamos al momento de la votación. ¿Conseguís convencerle? Sí, la primera salió que no. Más que convencerme fue de decisión, ni me presionaron y más de una vez me dijeron, si no quieres no vamos a bajar, no hay, Sí, tú o sea, cuando estés convencido bajamos. Y pasaría un poco, desde la primera votación a bajar, un pitillo. Un pie, como mucho, o piti. como mucho. Y bajamos y les dije, venga, vamos a bajar con mucho cuidado, vamos los tres y para adelante. Eso estaba claro, los 3 o ninguno. Sí, y cuando bajamos, ¿Cómo lo hicisteis y por dónde? Porque volvimos a la que habíamos subido. Había un porche de hierro, que es por donde subimos, que menos mal, porque si no, no sé si hubiéramos podido subir. Acabamos bajando por ahí. Bueno, y antes de bajar ya pues, empecé a discurrir de, hostia, pues quitamos el cable de la antena y nos atamos los tres, por si acaso. Y no... Estaba muy duro. El cable se veía muy poco, no había mucho cable de antena. Y bajamos abajo y encontramos una manguera. Pues la manguera y había bastantes metros. Y nos llevamos una... Mira que siempre llevo una baja de bolsillo y no llevamos ese día. Y pues, probamos a quitar la manguera, qué tal, no sé qué. Y parece que no pudimos quitarla. No, porque estaba enganchado con una puerta, Ni de no coña. sabe. Total, que al final nos cogimos de los Así, del brazos, bracico. así como los de San Fermín, y yo iba con el palo delante, con un palo ir pinchando, pues acaso había algún agujero, se había hecho lo que sea. Y así poco a poco fuimos saliendo. Yo llevaba un pantalón, me había puesto de estos, un traje de agua, y justo se me rajó. Claro, y al rajarse con la corriente que venía, porque el agua no seguiría viniendo por encima de la rodilla o Sí. debajo de los huevos. ¿No? Así a ojo. Y me acuerdo que se me metió el agua y hacía una presión eso que no se me llevó de milagro, me tuve que arrancar el pantalón porque se nos llevaba. Y ya no nos atrevíamos a cruzar, porque el camino llega justo a la esquina de su casa, no nos atrevíamos a cruzar por ahí. Y dijimos, hostia, pues hay que saltar a tu casa, saltamos la tapia y entramos a casa de sus padres por el corral. Subimos la tapia y entramos por la terraza. Y en ese momento. No, hablé con mis padres, que si estaban bien, yo había visto el corral lleno de agua, que yo me acuerdo que la otra vez de la riada, que bajó agua, se había inundado el corral por la puerta, pero un palmo. Y nada, que tener cuidado. Y nosotros íbamos a salir, mis padres estaban limpios, secos, entonces se iban a quedar allí. Necesitaba cambiarme y bajamos las escaleras. Y no sé si fui yo el primero en bajar y yo me encontré la puerta de mi casa totalmente abierta y los muebles flotando. Y no fue tampoco una pérdida ni una lástima, porque yo creo que era tanto la adrenalina que llevábamos encima que dije, agua, sí, un shock, pero y salimos por la puerta. No fue ni una tristeza ni nada en el momento. Y ya salimos los tres por la puerta y allí estuvimos esperando con cuidado. Porque vuestra intención era ir a buscar a Jara. Pregunto. nuestra intención era salir de ahí. Vale. Pero claro, una vez llegamos hasta ese punto, solo quedaba cruzar, ¿qué habría? 10, 20 metros 10, hasta 20 el verde. metros. Que para que no nos Y dejaba veíamos Guardia veíamos Civil. a la gente, pues a nuestros padres, veíamos a tal al otro lado de lo que bajaba. Y nos atrevíamos o no, que no sé qué tal. No paséis, que no Claro, gritaban. nos empezaban a gritar como tal. Yo me acuerdo de gritarles, claro, con todo esto de Jara, pero ¿y dónde está Jara? ¿Qué tal? ¿Que está bien? Digo, que no me... O sea, que ya está, que no voy a hacer ninguna tontada, digo, pero decirme la verdad. Yo no me creía que estaba viva. Que está bien, que de verdad. Digo, que no, o sea, intentar, claro, estás en el otro lado del río, no sabes, no te la vas a jugar, pero... Claro, porque ellos ya la habían escuchado en el pabellón. Ellos ya habían, Sí. en todo ese rato que estuvimos nosotros en el tejado ya lo habían localizado y por ahí, pero yo no me lo creía, vamos. Ni yo, ni ninguno creo. Hasta que La cosa era verla. la vimos. Y eso estuvimos esperando. Intentaron cruzar una barca los bomberos y tal. Y bueno, no pudieron. Y al final vino mi padre con la máquina, con la telescópica y nos cogió, nos subió al cazo y nos pasó. Y aún te tuvimos que esperar. Sí, Porque estábamos nosotros en casa de Iván, los dos esperando, y de repente Pablo pues se va. Se va y fuiste hacia Me los fui hacia apóstoles. los apóstoles, hacia los bomberos que estaban cruzando la Claro, barca. y pues ya nos viene con la telescópica, nos montamos este y yo. Pablo, claro, su padre no nos escuchaba. Y empieza a echar marcha atrás. Espera, que falta tu hijo. ¿Dónde? Pablo, venga, vámonos. Y ya vino. ¿Y qué intentabas en ese momento? Pues o cruzar, porque los bomberos habían pasado una cuerda. Ajá.
o bien pasar por la cuerda o echarles una mano a pasar la barca o lo que sea, porque se podía ir por un canto, no había tanta corriente. Pero, ya, en cuanto a eso, en cuanto nos pasaron con la máquina, pero ¿dónde está Jara? Que está bien, que está en el pabellón, tío, que dime la verdad, que está bien, y vamos a verla. Y cuando la vi, ya me da igual el coche, me da igual todo. Primero, el momento es en que tu padre te ve encima de la pala, porque también fue el que dijo, dejadme pasar, me da igual lo que me digáis, este es mi hijo y lo voy a sacar con sus amigos. Ese momento de ver a tu padre, porque tu padre tampoco sabía muy bien, sabía que estabas ahí, pero no sabía cómo estabas. Yo sabía que mi padre estaba bien y él sabía que yo estaba bien, porque habló con él. Y es que yo tampoco somos muy cariñosos. No, que no lo sabía, que sí lo sabía, vale, tu padre lo sabía porque recibió una llamada de Samuel o al revés, vale. Te montan la pala, te baja y ya de ahí va a estar directamente a ver si está Jara. Ahí estaba mi madre, estaba la novia, estaba... Ay, no. No sé si le lío. Mira, a ver. ¿Dale 2 golpes? La liado. La has liado. Es que no puedo estar quieto. Ya cortamos la grabación, tranquilo. Ya está. Por tu culpa. Oye. 2 horas más de trabajo para nosotros, pero lo Luego que no salís, ya. A ver, Vale. dale 2 golpes. A ver, habla. Hola, hola, hola. No, La has jodido. Pues tampoco he hecho a lo mucho, mejor ¿no? el cable. Hala, pues fuera de la grabación. Ahora no estabas. Ahora en la película ya no estabas. Es que Pablo no estaba. Pablo no se había estaba. subido al tejado. Habla tú. Yo, hola, hola, ¿se me escucha? Dale golpe. ¿Tú? Hola, hola, hola. Sí, a las 3. ¿Sí? Así, bueno, estaba aquí una hora hablando para nada. Volvemos a repetir. Repetir. Vale, entonces, os bajan de la pala, vais a ver si está Jara. ¿Cuál es el recorrido que hacéis y cómo es el momento en el que te encuentras con ella? Pues yo me acuerdo de bajar de la pala, bueno, de bajar de la pala, no, me acuerdo de estar con mis padres y eso, que me dijeran que estaba bien. ¿Ves a tu madre ahí en ese momento, no? Mi madre supongo que daría abrazos, digo yo, en ese momento no. Si no te acuerdas, no te acuerdas. Y ya iba a ir a... Que sí, que vamos a ver la que se ve desde la calle El Peligro, tal, pues venga, vamos. Y tuve la lucidez de decirle, porque claro, como habíamos llamado a la Guardia Civil y en ese momento estuvimos desaparecidos, porque ya había 7 desaparecidos o algo así, y entre ellos éramos nosotros 4, unos. Y me acuerdo de pasar por la Guardia Civil y decirles, oye, que ya hemos bajado, que somos los del tejado de ahí. Y supongo que valdría para algo, yo creo. Y ya, Para que no miraran por ahí. por lo menos tacharnos de... Y ya fuimos a verla, y, bueno, a verla desde la calle, que se veía que estaba allí, que estaba Jara. Y ya, ¿Pero tú la veías todavía cuando no la habían rescatado? ¿Cuando ya la habían rescatado? cuando la habían rescatado. Pero, bueno, ya vinieron los bomberos y tal, y no sabían por dónde acceder. Les dije de que estaba con ellos, y me dijeron que no, no me olvidara, cabrón. Y ya nada, eso. Cuando vino, cuando la cogieron, la sacaron y eso, y ya nos dimos un abrazo. ¡Bah! Ya, el más feliz del mundo. El mejor momento de la noche. Sí, sí. ¿Estáis todos ahí en ese momento? Sí. Yo no. no Yo tardé en verla. Estaba Yo también. fui. Yo cuando ya estaba rescatada. Tardé un poco más. Yo bajé de la pala. Yo lo que dice Pablo. Ni me acuerdo con quién me abracé, ni quién me dijo cualquier cosa. No me acuerdo de nada. Y luego realmente no me acuerdo ni lo que hice. Pero luego yo sí que fui, tardé más que ellos, y yo sí que llegué y ya estaba tranquila, ya sentada y ya fuera de todo el peligro. Una experiencia. ¿Qué recordáis a día de hoy, después de un año, con qué imagen os quedáis? Aparte de, bueno, alguna positiva, que me imagino que será luego toda la gente que viene, que apoya y demás. ¿Qué recuerdo inevitablemente podéis, cuando cerráis los ojos o al recordar ese día, os viene a la cabeza? Yo tengo, uno de los que, bueno, el que más, me acuerdo una vez que llamé a mi padre para decirle cuando estamos en el tejado, pues papá, que estamos bien, que tal, que Jara ha desaparecido, que nos hemos estado, y me dijo, dice Samuel, dice, sobre todo cabeza fría. Y tú, tranquilo, cabeza fría, nada, una llamada de 10 segundos, pero se me quedó esa... Y luego en parte también me quedo también con el momento de haber estado
con ellos dos porque, claro, no es lo mismo estar solo que con depende de qué gente, entonces. Y con Jara que... Pues Jara es fuerte. Y así lo demostró también. ¿Sentís que os ha unido más esta experiencia todavía? Puede que sí. No, Puede que sí. pero sí. Estamos unidos ya de antes, pero sí. Sí. Hay gente que no, ¿eh? Dice, No, no, que lo, siempre hemos estado desde críos juntos. que lo he dicho de broma, pero Yo no. Unidos estamos siempre, pero yo qué sé, siempre es nuestra pequeña batalla que contamos y Sí. alguna vez decimos, en el tejado, el otro día me escribió Pablo, le dije, pásame a buscar para venir a la grabación. no. No, vamos al tejado, no sé qué. Ahora ya las bromas pues, sí que hacen gracia. Siempre os quedará el tejado. Sí. Vale. Bueno, días después de que pasa todo esto, ¿cuándo sois conscientes de todo el momento de de la catástrofe, la magnitud que ha tenido para todo el pueblo? No solo para vosotros, que lo habéis vivido en primera persona, Jara y demás, sino todo lo que ha quedado. Yo me acuerdo de bajar a la mañana siguiente, ya habríamos dormido, bueno, los que podían haber dormido, tienes una cabeza de 2 horas como mucho, y me acuerdo de bajar cuando se hizo de día y el silencio que había, impresionante. Te juntabas a la gente y por mucho que lo único que hacías con la cabeza y te contestaban así, vale, no, nadie hablaba. Eso era, vamos, De guerra, mira. Sí, porque bajabas y lo único que escuchabas seguías viendo pasar agua, porque seguía bajando agua. Todo el mundo en silencio, agua pasar, seguías viendo pasar. Y a picar todos. y Agua y yo- picar, agua y picar. Yo creo que lo que nos, porque dicen que, que puede, este y yo lo hemos hablado alguna vez de que no hemos llegado a estar mal, de decir, hostia, que no nos ha afectado de alguna manera, pero porque yo creo que desde el primer momento cogimos todas las máquinas que teníamos, todas las palas, nos pusimos a trabajar y vale. ¿Qué no pensasteis? Y yo creo que ahí nos paramos a pensar, simplemente pues a limpiar y vale. Sobre todo me lo pregunta alguna vez mi madre también, dice, pero y no, dice, o con el Papa no has llorado, no las, o sea, digo, mamá, que es que no, digo, no sé, que no me ha dado bajón, pero yo creo por lo que dice Pablo, que claro, pues te pasa esto el viernes a las 11, 10 de la noche, al día siguiente ya estás a las 8 limpiando y no te da tiempo a verlo o a, no sé, cómo. Porque en algún momento llegasteis a pensar que esto era algo de que podíais correr peligro de perder la vida incluso. Sí, cualquier momento. Veíamos subir el agua y no... Y lo que dice Pablo, que veía un árbol y dice, yo si sube por encima del tejado yo salto al árbol. Pero veías el árbol, pero escuchabas árboles 2 veces más grandes partirse como si fuesen palillos. Y dices, si tenemos que confiar en subirnos en un árbol y que no se parta... ¿También notasteis de que sube el agua, se estanca y de repente es cuando se rompe el puente y es cuando empieza a bajar? Nosotros No. que estábamos muy lejos del puente, o sea, nosotros seríamos de las primeras casas del pueblo. Pero tampoco éramos conscientes del nivel del agua. Yo, al menos, desde que subimos al tejado, no fui consciente ni de si subió 2 metros, 3, 5, 8... Cuando bajó sí, cuando ya empezamos a ver el muro. Estábamos pendientes de que no subiera más, sí que es verdad que lo íbamos controlando un poquillo, que nos asomamos al tejado, veíamos la ventana, pues está, pues no ha subido, parece que ya empieza a bajar, pero no. ¿Y en algún momento pasasteis mucho miedo o ni siquiera pensasteis en miedo? Yo, como te he dicho antes, por Yo- Jara, miedo no. A ver, angustia, nervios, mala virgen incluso, sí, pero miedo, lo que es miedo, yo creo que no. O sea, tú eras súper positivo de pensar que todo estaba bien. Es que se me Sí, ríe, sí. se me O ríe sea, siempre es una porque pasada. soy muy positivo. Y en ese momento, lógicamente, estaba súper preocupado y pasándolo mal, pero no sé, pues lo típico que dice, no, es que ya ha salido bien. Pues yo sí, o sea, en ese momento, cuando lo tranquilicé, sabía que Jara iba a estar bien. Y que sí, que claro, porque está bien, que no, pues está bien. Vale, volvemos a los días después, en el momento en el que salís, ves a los demás que dices pensándolos por la cabeza, porque todos decís lo mismo, que era un poco como un pueblo zombie o desolador, o porque os veíais y ni queríais hablar a veces unos con los otros. ¿Cómo empezáis todo el proceso de recuperación del pueblo? ¿Cómo lo vivís? ¿O la gente cuando llega? Ni me acuerdo. ¿No? O Es sea, que no, No, eso puede ser, ¿eh? Hay gente que no se acuerda de nada porque... o sea, pero yo, por ejemplo, no recuerdo hablar con él o con nadie para... para organizarnos, dices. Bueno, sí, que cómo lo vivís, cómo es el momento, os juntáis en la plaza o tenéis algún recuerdo de,
pues eso, a las 7 de la mañana nos fuimos todos ahí a la plaza y ya hubo alguien que dijo, tú para allá, tú para acá, tú para allá, y nos pusimos manos a la obra. No Algún salió metro solo, creo yo. de- Sí. A cada uno yo creo que le salió. Es distinto. Ya a partir del segundo día ya sí que nos empezamos a organizar entre todos un poco. La gente que tenía máquinas sí que se iba con las máquinas, pero la gente que no tenía máquinas y tenía palas o lo que fuese, sí que nos íbamos organizando casa por casa o lo que fuese. Vale. Bueno, Un poco más, porque si vosotros no habéis tenido esa sensación de... Porque la unión del pueblo, ¿la habéis sentido como tal vosotros a la hora de la recuperación o no? ¿Os sentís más que...? Yo sí. pues Algunos a sí. ver, esto saca lo mejor y lo peor de cada uno. Efectivamente. Y Hay, el que es un vago y un cabrón va a seguir siendo un vago y un cabrón, aunque pasen 1000 riadas. Sí. Eso es así. La unión la esperábamos de quien sabíamos que iba a estar unido. Y el que es buena persona y encima tiene medios, pues va a hacer todo lo posible como es normal. Pero si El que baja con zapatos, no. si eres Ese no. egoísta y aun por mucho que tengas todos los medios y todas las maquinarias y no tal, pues... No sé, ahí los que queríamos trabajar y los que estuvimos picando, ahí hicimos una piña de puta madre y te daba igual todo de qué familia viniera, qué partido votara y estábamos todos picando y vamos, y lo único que te importa es sacar el pueblo para adelante, pero claro, también había gente pues que te Pero y la hinchaba. gente que vino también de fuera a echaros una mano. Como si fueran del pueblo. O sea, lo que dices, esto igual te da como fuera de donde viniera o lo que hiciera, pero como uno más. Oye, ¿dónde he hecho una mano? Pues aquí, allí, a ti. Sin problema. Y a día de hoy, ¿cómo veis el pueblo? Una vez que ya ha pasado todo, ¿cuántos queda más o menos de recuperación? ¿Cuánto creéis? todo lo que se pueda. Es que depende de lo que quieras llamar. Si esperamos a que esté como estaba antes, Años. yo creo que nosotros no lo vimos. Pero Pero yo creo lo que es edificio y demás, sí que está prácticamente todo más o menos recuperado. Más o menos. ¿Y vosotros después de un año psicológicamente estáis todos bien o aún hay algún ruido que se os mete en la cabeza y os despierta? O... Yo eso del ruido sí que me acuerdo porque me fui con la novia a Llanes y estábamos durmiendo en la playa, o sea, en la playa, al lado del acantilado, y sí que me acuerdo de la primera noche echarme a dormir y escuchar el ruido del mar y decir, bueno, que fui ahí porque me lo dijo este y también estuvo. Y digo, ¿te puedes creer que me echaba a la cama escuchando el mar y el ruido del... Digo, igual que cuando estábamos en el tejado. Digo, igual. Es un sonido que la mayoría lo recordáis. La mayoría. Ujú. Gente que dice que meses después todavía lo recuerda. Sí, yo el otro día estuve al lado de una, no sería una cascada, pero sería una compuerta, se oía agua a presión. Y no terminaba de estar cómodo, porque sí que pues, es el mismo sonido que escuchábamos esa noche. No que estuviese intranquilo y demás, pero era un poco de angustia. No mucha, pero lo justo para estar incómodo. ¿Tenéis miedo a que vuelva a pasar algo? Miedo no, pero yo pienso que pensamos igual que los que queremos que no esté ninguno, que no estemos ninguno abajo. también te digo que no es tan fácil. Que vuelva a pasar. No, no. Ah. El estar Que no todos nos arriba. vuelva a pillar. Porque seguro que nos pilla. Si un día baja otra. Es que en realidad, es que si lo piensas tampoco es raro que nos pillara en el tejado. Hace poco tuvimos otro susto, que no fue mucho menos comparable, pero bajo río, bajó bastante. Y estaba todo el mundo con el culo preto. Claro, y subíamos a verlo a Herrera, bajábamos y nos metíamos en el río otra vez. La gente andando por el río viendo cómo está subiendo. Gente andando que no sabe, a lo mejor nosotros veníamos con el coche de más arriba y sabemos cómo va el caudal, pero la gente estaba en el río a volver a pasar. Y si pasa de día, más gorda. No somos muy conscientes, ¿no? No. Que luego estás en tu casa en el salón y dices, hostia, lo que pasamos. Pero luego baja una riada, hostia, vamos a ver cómo baja. Vosotros seguís haciéndolo. Sí. Sí. Pues bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Pues muy bien, chicos, ya está. ¿Habéis visto cómo no era tan complicado? Ha estado bien. Sí. Sí, sí. Ha estado bien.